la sexta clase de Introducción al Nuevo Testamento. Estudiaremos sobre el Evangelio según San Marcos. El título del libro, como su nombre lo dice, es El Evangelio según San Marcos. Se refiere a Juan Marcos. La madre de Juan Marcos es María. Durante la época de la iglesia primitiva, en su casa se reunían los discípulos para orar. Por eso la familia de Juan Marcos fue valiosamente usada para la actividad del Evangelio durante la época de la iglesia primitiva. Los investigadores de la Biblia consideran que la última cena de Pascua del Señor, la institución de la Santa Cena, se llevó a cabo en el aposento alto de la casa de Juan Marcos, y también fue allí donde los discípulos se reunían para orar en Hechos capítulo 1. Marcos era sobrino de Bernabé y acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Durante este primer viaje misionero, acompañó a los misioneros hasta Panfilia y desde allí se regresó a Jerusalén. En Hechos 13:13, 15:39, se registra este suceso. A causa de esto, Pablo y Bernabé discutieron en el segundo viaje misionero sobre llevar o no a Marcos. La diferencia de opinión entre ambos hizo que Pablo y Bernabé se separaran, yendo cada uno a distintos destinos misioneros. Más adelante, cuando Pablo escribía la epístola a Filemón, Marcos estaba acompañando a Pablo y era su buen colaborador. Por eso, cuando Pablo le escribió a Timoteo, dijo: «Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio». Marcos estuvo colaborando mucho tiempo con Pablo y suponemos que aprendió mucho de Pablo. Marcos estuvo colaborando con Pablo y Bernabé, pero también colaboró de manera especial con Pedro. Pedro dice en 1 de Pedro 5:13: «La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan». Suponemos que la expresión «mi hijo» que Pedro usa para referirse a Marcos significa que posiblemente Marcos fue convertido a través del ministerio de Pedro. Cuando el rey Herodes encarceló a Pedro, los creyentes de Jerusalén oraron intensamente por Pedro. En ese momento, el ángel del Señor despertó a Pedro, abrió las puertas de la prisión y lo liberó. El primer lugar donde fue Pedro es a la casa de la madre de Marcos. Allí, los creyentes estaban orando intensamente por Pedro. Cuando Pedro estaba escribiendo desde Roma, Marcos estuvo con Pedro en Roma. Puede ser que mientras Marcos vivía en Jerusalén, haya tenido contacto temprano con el Evangelio de Jesús a través de su madre y junto a su madre.
En parte, Marcos también pudo haber sido testigo ocular del ministerio de Jesús y pudo haber escuchado personalmente la enseñanza de Jesús. Pero a la luz de varios testimonios de la iglesia primitiva, se considera que luego de la resurrección y ascensión de Jesús, Marcos llegó a conocer más profundamente la verdad del Evangelio por medio de los apóstoles. Por eso, la mayoría de los investigadores bíblicos sostienen que cuando Marcos escribió el Evangelio según San Marcos, recibió los testimonios sobre Jesús a través del apóstol Pablo. El Evangelio según San Marcos contiene muchos rasgos que indicarían esto. El Evangelio que más alusión hace de Pedro es el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos hay muchas expresiones que no pudieron haberse escrito sin haberlas escuchado personalmente de Pedro. Por ejemplo, Marcos 11, 20 y 21 dice: Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Además, el Evangelio según San Marcos registra fielmente las vivencias de los discípulos, sentimiento de decepción, fracaso, debilidades espirituales, ignorancia, etc. En especial, Pedro se encuentra en el centro de estas vivencias. Todo esto es una fuerte evidencia a favor de que el Evangelio según San Marcos se basa en el testimonio de Pedro. Acorde al libro de la historia de la iglesia de Eusebio, Pedro llegó a Roma para predicar el Evangelio. Como los romanos no podían conformarse con escuchar una sola vez la doctrina del Evangelio, le solicitaron insistentemente a Marcos, el intérprete de Pedro, que escribiera la doctrina que se transmitía mediante la tradición oral. Dice que por la solicitud insistente de ellos, Marcos decidió escribir el Evangelio según San Marcos que tenemos hoy en día. Eusebio también cita a Clemente con respecto a la escritura del Evangelio según San Marcos. Dice: Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro proclamó el Evangelio en Roma. Participaron muchas personas, y ellos le pidieron a Marcos que lo escribiera. Marcos solía seguir a Pedro desde hace mucho tiempo y recordaba muy bien las palabras de Pedro. Por eso Marcos escribió el Evangelio según San Marcos. Los padres de la iglesia primitiva, como Papías o Ireneo, también afirman unánimes que el Evangelio según San Marcos se basa en el testimonio de Pedro. Lo siguiente es el testimonio de Papías. Aquel anciano solía decir siempre las siguientes palabras: Marcos, el intérprete de Pedro, lo registró todo con exactitud. No pudo escribir cronológicamente las palabras y hechos de Jesús, porque él no siguió al Señor, ni pudo escuchar directamente las palabras del Señor, porque era un acompañante de Pedro. Pero Pedro no solía contarle los discursos de Jesús en orden cronológico,
sino que se lo contaba según la necesidad del momento. Era un hombre muy atento y nunca se olvidaba lo que escuchaba. Jamás escribió ninguna mentira. Ireneo dijo: luego que partieron Pedro y Pablo, Marcos, el intérprete y discípulo de Pedro, escribió el contenido de los sermones de Pedro, y esto llegó hasta nosotros. Si todos estos testimonios fuesen ciertos, entonces la fecha en que Marcos habría escrito el Evangelio según San Marcos sería aproximadamente el año 60 después de Cristo. Aunque Marcos haya escrito el Evangelio basado en el testimonio de Pedro, no debemos olvidar que el Espíritu Santo inspiró a Marcos para ser un escritor bíblico. Si los siervos como Pedro y Pablo fueron muertos como mártires en los años 64 o 65 después de Cristo, entonces Marcos habría escrito el Evangelio según San Marcos por estas fechas. Porque es un fenómeno natural y normal que haya querido dejar un registro escrito exacto sobre el ministerio, las enseñanzas y la cruz de Jesucristo cuando los testigos oculares de Cristo se estaban muriendo. Muchos consideran que la fecha en que se escribió el Evangelio según San Marcos es aproximadamente el año 65 después de Cristo. Se considera que el Evangelio según San Marcos se escribió desde Roma y que los primeros lectores de este Evangelio fueron los cristianos gentiles de Roma. Hasta ahora estudiamos que Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos. También estuvimos viendo sobre la fecha y el trasfondo donde se escribió este Evangelio. Punto 2. Ahora veamos el contenido y la estructura del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos comienza con las siguientes palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El escritor del Evangelio según San Marcos afirma que el contenido de este libro es Evangelio. O sea, el mensaje sobre el Señor Jesús es Evangelio. Toda la noticia sobre el Señor Jesús es Evangelio y buena nueva. Sobre el contenido total y la estructura del Evangelio según San Marcos, pueden consultar el material escrito de la clase. El Evangelio según San Marcos tiene 16 capítulos. Es el más corto de los Evangelios. Primero, capítulo 1, versículos 1 al 13. Es la introducción del Evangelio según San Marcos. En esta parte se habla del ministerio de Juan el Bautista, Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y sobre la tentación de Jesús. Luego, capítulo 1, versículo 14 hasta el capítulo 8, versículo 26, se registra el comienzo del ministerio público de Jesús y el ministerio en Galilea. Analizando la estructura del Evangelio según San Marcos, notamos algo muy interesante. Desde el capítulo 1 hasta el 8 se registra de manera intensiva el ministerio de Jesús en la región de Galilea. Desde la segunda mitad del capítulo 8 hasta el fin del capítulo 10 se registran varios hechos ocurridos mientras Jesús va camino a Jerusalén.
El capítulo 11 relata a Jesús entrando a Jerusalén. Desde el capítulo 11 hasta el 13 se concentra en el ministerio de Jesús en Jerusalén. Los capítulos 14 y 15 relatan rápidamente que Jesús es apresado, padece sufrimiento, su muerte en la cruz y sepultura. ¿Descubrieron algo ustedes? Desde la lejana Galilea, Jesús estuvo dirigiéndose calladamente hacia Jerusalén para cargar la cruz. Luego, el Señor sufrió la muerte de cruz en Jerusalén. Marcos relata este proceso. En el ministerio de Galilea, capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 8, versículo 26, se registran muchos milagros realizados por Jesús. Obviamente, en el capítulo 4 también se registran las parábolas de Jesús. También en esta parte se registra el debate con los fariseos y escribas. Luego, desde el capítulo 8, el versículo 27, hasta el fin del capítulo 10, Jesús menciona por primera vez sobre su propia muerte y que resucitaría el tercer día. Mientras Jesús subía camino a Jerusalén, en total les anunció 3 veces de manera anticipada acerca de su propia muerte y resurrección. Además, el Señor enseñó sobre el camino del discípulo. Mientras sube camino a Jerusalén, también se relata el suceso del monte de la transfiguración, la sanidad a un muchachito endemoniado, la sanidad del ciego Bartimeo. Desde el capítulo 11 hasta el 13, entra a Jerusalén, purifica el templo, habla varias parábolas, tiene debate con escribas y fariseos y dice profecías sobre los últimos tiempos. Los capítulos 14 y 15 registran el sufrimiento de Cristo, su muerte y sepultura. Pero aquí no termina el Evangelio según San Marcos. El capítulo 16 relata sobre la resurrección de Cristo y su ascensión. Así finaliza el glorioso Evangelio de Cristo. Sobre el contenido detallado del Evangelio según San Marcos, pueden corroborarlo en su propio material escrito y en la Biblia. Punto 3. Ahora estudiemos las características del Evangelio según San Marcos. Primero, consideración del Evangelio según San Marcos hacia los gentiles. Marcos escribió este Evangelio pensando en los cristianos gentiles de Roma. Evidencias de esto se descubren en varias partes del Evangelio según San Marcos. A diferencia de Mateo, Marcos traduce y explica amablemente las palabras arameas y hebreas que emplea. Por ejemplo, Boanerges, Marcos 3:17, Talita Cumi 5:41, Efata 7:34, Abba, Gólgota 15:22, Eloi, Eloi, lama sabactani 15:34. Estas palabras arameas las traduce amablemente al griego y explica sus significados. En caso de que los lectores de Marcos supiesen arameo y hebreo, no habría sido necesario estas explicaciones detalladas. Por otro lado, cuando Marcos usaba palabras latinas que se usaban en Roma, no añadía ninguna explicación. Incluso, Marcos usa expresiones griegas cambiándolas en expresiones romanas. Por ejemplo,
Marcos 12:24 dice: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Aquí la expresión 2 blancas es una unidad de moneda griega, pero Marcos convierte esto en unidad monetaria romana, un cuadrante, demostrando cuán poca cantidad eran 2 blancas. Marcos 15:21 es muy interesante. Marcos relata que Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, fue obligado a llevar la cruz. Si los lectores no supiesen muy bien quiénes eran Alejandro y Rufo, no habría sido necesario hacer mención de ellos. Romanos 16:13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Los investigadores bíblicos sostienen que el Rufo de Romanos 16 es el mismo Rufo de Marcos 15. Marcos revela que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, porque seguramente los creyentes de las iglesias de Roma los conocían muy bien. Ahora veamos la segunda característica del Evangelio según San Marcos. Se caracteriza de manera especial en el sufrimiento, se enfatiza de manera especial en el sufrimiento de Cristo. Hay un énfasis especial del sufrimiento de Cristo. Todos los evangelios coinciden en testificar a Jesucristo, pero cada evangelio difiere en cuanto al énfasis sobre algún aspecto de Cristo. El Evangelio según San Marcos enfatiza de manera especial el sufrimiento y la muerte de Cristo. La muerte de Jesús está implícito en el Evangelio según San Marcos desde el comienzo. Los enemigos de Jesús se reúnen para tramar la muerte de Jesús desde el comienzo en Marcos 3:6. Tal como lo vimos en la estructura del Evangelio según San Marcos, desde Galilea, Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén, para donde cargará la cruz. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Desde aquí se manifiesta de manera más explícita sobre la muerte de Jesús. Marcos 8:31, 9:31, 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús contemplaba la cruz desde lejos y estaba caminando en dirección a ella. El sufrimiento de muerte de Jesús no fueron tragedias, sino la meta de su vida y ministerio. La muerte de Jesús no es ninguna casualidad, fue el plan de Dios y la meta de Jesús. De manera clara, en el Evangelio según San Marcos, la crucifixión y la muerte de Jesús sobresalen por encima de todos los demás relatos sobre Jesús. Marcos relata todo el ministerio público de Jesús en 10 capítulos, pero sobre la última semana de la vida de Jesús dedica hasta 6 capítulos. El Evangelio según San Marcos no finaliza con el sufrimiento y muerte de Jesús. Marcos registra la gloriosa y victoriosa resurrección y la ascensión de Jesús luego de su crucifixión. Esta es la gloria del Evangelio.
Tercera característica del Evangelio según San Marcos. Marcos no se enfoca en las enseñanzas de Jesús, sino en sus acciones. En cuanto a la proporción del libro, el Evangelio según San Marcos dedica una tercera parte a los milagros de Jesús. Por eso Gundry llama al Evangelio según San Marcos el Evangelio de la acción. Desde el capítulo 1 hasta el 8, el Evangelio de Marcos se concentra en el ministerio de Jesús en Galilea. Desde el capítulo 9 hasta el final se concentra en su subida a Jerusalén y las obras de Jesús realizadas en Jerusalén. En cuarto lugar, característica del estilo literario del Evangelio según San Marcos. Marcos es el Evangelio más breve de todos y describe el ministerio de Jesús de una manera muy dinámica y activa. El Evangelio según San Marcos utiliza un estilo literario muy conciso y directo. Escribe con mucho dinamismo, como si contuviera la voz en vivo de la escena. Si bien no es un estilo literario pulido como el de Juan y Lucas, a pesar de eso, escribe de un modo que deja un recuerdo muy marcado. Marcos escribió el Evangelio de modo breve para que lo podamos leer rápidamente. Nosotros que fuimos hechos discípulos de Cristo, habiendo escuchado y creído el Evangelio, recordemos a Jesús que subió silenciosamente para cargar la cruz, y también nosotros sigamos a Jesús silenciosamente cargando nuestra cruz. Al principio es para nosotros cruz, pero luego se nos dará la victoria y la resurrección gloriosa. Aquí finalizamos la sexta clase de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.